quien es un reportero y director de documentales especializado en conflictos armados y periodismo de inmersión. Su trabajo se ha caracterizado, entre otras cosas, por tener acceso único a mundos clandestinos y a sus protagonistas. Sus historias están llenas de información, acción e intensidad, pues por lo que han tenido gran repercusión a nivel mundial, al mismo tiempo que en sus reportajes en lugares como Afganistán, Darfur, Kurdistán, Colombia, Congo y Libia le han valido numerosos reconocimientos. Y de este trabajo del cual vamos a hablar el día de hoy, que se llama Clandestino, que es esta serie documentada que se va a estrenar el próximo miércoles 15 de marzo a las 10 de la noche a través de Discovery Channel, también seguramente le va a traer algún tipo de reconocimiento. David, qué gusto conocerte, qué gusto recibirte en este espacio. Bienvenido, de verdad. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito. Al contrario, ¿cómo no hacerlo? Después de todos estos lugares tan complicados que mencioné, en los cuales has estado sumergido realizando tu trabajo, documentando lo que sucede, entrar a Sinaloa y además adentrarte en los lugares más oscuros del cartel de Sinaloa no es un asunto menor, ¿verdad? No, yo te puedo decir que mi equipo, que todos ellos son reporteros especializados en conflictos armados, que han estado en todos esos lugares en los que mencionas, que han sido heridos en combate y demás, veníamos aquí con muchísimo respeto, casi con miedo, ¿no? Por lo que se oye, por lo que se escucha y por el propio desconocimiento que tiene uno de la realidad sobre el terreno, que ya la experiencia nos dice no siempre es lo que te cuentan, ¿no? ¿Qué te llevó a documentar lo que pasa en Sinaloa con el Cartel del Golfo? Bueno, para empezar, el narcotráfico creo que es un tema que nos tiene que importar a todos y en especial a los periodistas, ¿no? El narcotráfico es un fenómeno que es responsable del 90% de la población carcelaria mundial, está en prisión por narcotráfico. Mueve más dinero que el PIB de muchos países y provoca más muertos que muchos conflictos armados. A mí, personalmente, lo que me interesa del narcotráfico es que creo que es una versión, no es otra cosa que una versión extrema, violenta y radical de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, es el capitalismo en su versión más salvaje. Creo que haciendo una historia sobre el narcotráfico, al fin y al cabo estás contando mucho sobre cómo funciona el mundo en el que vivimos. Y en concreto, pues hacerlo en Sinaloa, por supuesto, porque al fin y al cabo estamos hablando de la organización de narcotráfico más importante y más poderosa del mundo, ¿no? Así es. ¿Cuándo te sumergiste? ¿Cuándo incursionaste dentro del Cartel del Golfo? Quiero decir, ¿en qué temporada? ¿Fue antes de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán? ¿Después de la captura? ¿En qué periodo? Al principio de la temporada nos sentamos con Discovery siempre a pensar qué temas, ¿no?, vamos a hacer. Es una conversación que a mí me gusta mucho porque nadie se limita mucho. Claro. Ni nosotros ni el canal, que siempre tira bien arriba, ¿no? Así es. Al final, bueno, el objetivo era el momento en el que Chapo había escapado de la cárcel y el objetivo era llegar a él. Pero mucho antes siquiera que nos pudiésemos plantear viajar a México, pues vimos que lo habían capturado, esta vez parece que de manera definitiva. Y nos hicimos una pregunta: ¿merece la pena seguir planteando esta historia? Y la respuesta a esa pregunta era otra pregunta, que era: ¿sigue siendo la organización criminal más poderosa del mundo? Y a responder esa pregunta es que fuimos a Sinaloa. Y quizás a contradecir un poco esta tendencia muy norteamericana, muy estadounidense quizás, de que parece que cortando la cabeza de la organización ya no existe. Y eso es, yo creo que muy ingenuo. Eso fue lo que pudiste comprobar. Sí, es decir, la organización, el Cartel de Sinaloa, es una organización tremendamente compleja, tremendamente poderosa, donde la facción que encarnaba Joaquín Guzmán no deja de ser una de las facciones del cartel. Quizás es la cara más conocida, pero hay otras y todo el mundo las conocemos. Y además es un sistema de relaciones complejísimo. Es decir, es tan poderoso porque, déjame que te ponga un ejemplo. La gente cree que, por ejemplo, que el Chapo es responsable prácticamente de la totalidad de las toneladas de cocaína que llegan a Estados Unidos, ¿no? Cuando no es así. El negocio real del cartel es la traída de la cocaína desde los países productores, Colombia, Perú, Bolivia, hasta Culiacán. Allá en Culiacán se la venden a distribuidores más pequeños que son independientes, aliados del cartel, pero independientes. Y esas relaciones clientelares no son trabajadores del cartel, son aliados del cartel. Porque el cartel dice: no me des trabajadores,
dame socios, porque el socio ya asume sus propios riesgos. No hace falta cuidar de él. Entonces, esa posibilidad que le da el cartel a mucha gente de hacer mucho dinero genera muchísima lealtad. Y eso no se va a acabar por mucho que Joaquín Guzmán esté en la cárcel en México o ahora mismo en Estados Unidos. ¿Cómo logras generar confianza con personajes de estas características? ¿Cómo fue el primer contacto, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo logras que estas personas confíen en ti para mostrarte prácticamente cómo desempeñan su labor, ¿no? O sea, entraste a los campos, sí, entraste a lugares que realmente pues son muy exclusivos para ellos, ¿no? Lugares en los cuales, quiero suponer, ni las autoridades han entrado, ¿no? Déjame decirte que es posible que eligiésemos el peor momento posible para hacerlo, porque cuando cae el Chapo, lo que ocurre siempre en este tipo de organizaciones es que hay una serie de movimientos de luchas internas para ocupar su lugar. Entonces, esas luchas internas, esas muertes, esas venganzas, provocan que la suspicacia natural que tienen las personas que se dedican a este negocio aumente hacia los extraños como nosotros y más hacia un tipo como yo que tiene bastante cara de gringo, ¿no? Como solemos decir. Siempre existe la sospecha de que seas un agente de la DEA. ¿Cómo hemos conseguido entrar? Sin embargo, perdón que te interrumpa, ser un periodista extranjero también ayuda. Es una ventaja, ¿no? Ayuda porque primero porque estás más seguro, o por lo menos está tu entorno más seguro. Aunque ellos tienen capacidad de golpear donde quieran, porque es así, y te lo hacen saber, por lo menos mi familia no está aquí. Yo creo que, por ejemplo, hay que reconocer, y un periodista como yo no puede menos que en una ocasión como esta, reconocer que el verdadero valor a la hora de informar de este tipo de cosas no es de los extranjeros que me venimos a contarlo, sino de las personas que viven aquí, los periodistas que están aquí, que pagan el precio de vivir aquí y compartir su vida con estos fenómenos. ¿Pero por qué conseguimos el acceso? Bueno, yo creo que por una suma de factores. Primero, porque hay un caldo de cultivo que nos ayuda, y es que el gobierno mexicano, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, le dan tanto bombo a la captura del Chapo que caen en ese discurso de decir, bueno, muerto el rey, se acabó el rey. Muerto el perro, se acabó la rabia. Dice. Yo no lo pondría así, no quiero ser insultante, hay que tener cuidado con lo que se dice porque... Es un dicho muy mexicano, no te preocupes. Entonces, bueno, la verdad es que es como lo que pasó cuando la captura, la caída, la muerte de Bin Laden, ¿no? Parece que se había acabado el terrorismo de raíz yihadista. Bueno, eso es un error. Y ellos querían, yo creo que algunos de ellos tenían intención de mostrar que eso no era así. También porque el cartel tiene un interés en mostrarse fuerte y no mostrar vulnerabilidad, debilidad, en un momento en el que todos los demás enemigos miran a ver si tienen esa oportunidad que han buscado durante mucho tiempo de meterse en un territorio que objetivamente es muy interesante para las organizaciones de narcotráfico, ¿no? Al margen de eso, hay que entender la cultura sinaloense ligada al narcotráfico, que viene de la Sierra de Sinaloa. La Sierra de Sinaloa es un sitio que, como cantaba mi paisano Joan Manuel Serrat, es un sitio donde nacer y morir es indiferente, ¿no? Un sitio olvidado absolutamente de la mano del Estado durante siempre. ¿Cuántos meses estuviste ahí? Pues entre Culiacán y Sinaloa casi 4 meses, ¿no? También en Sonora y en Baja California. Y en Estados Unidos también viendo la otra parte. Bueno, es un sitio donde la gente siente que su obsesión es dejar huella. Ser alguien en la vida, aunque sea por el narcotráfico, ¿no? Y tú ves que eso es así, que quieren que se les conozca, que quieren que se les reconozca, porque si no, ¿cómo explicas la entrevista que le dio a Sean Penn el Chapo Guzmán? Esa es una pregunta que te tengo reservada más adelante. Déjame ir a la pausa comercial, sí, David, y regreso supuesto para que concluyas esta idea y para seguir comentando acerca de este trabajo clandestino que se estrena el 15 de marzo a través del Discovery Channel, este trabajo periodístico de David Beirian acerca del Cartel del Golfo. Regreso con él, no se vaya. Son las 10:24, es tiempo del centro de la República Mexicana. Ya estamos de regreso, estamos abriendo la conversación con el periodista español David Beirian acerca de este trabajo, de este documento que realizó para Discovery Channel, que lleva por título Clandestino, y que en esta ocasión está presentando pues el testimonio
de David dentro, sumergido por completo del cartel de Sinaloa. Estuvo gracias por continuar con nosotros, David. Estuviste 4 meses y medio prácticamente sumergido en... Sí. Es un proyecto que nos ha llevado ya casi 1 año y medio, pero en el terreno, 4 meses. Antes de la pausa comercial, estábamos hablando de cómo se dio tu trabajo dentro del cartel de Sinaloa, cómo se genera esta confianza para poder realizar un documento como este, y mencionaste a Sean Penn, ¿no? Y yo quisiera saber tu opinión acerca de lo que sucedió en particular con Sean Penn y con Kay del Castillo. Bueno, esto lo que muestra es una voluntad de contar y de contarse, que en el fondo tenemos todos los seres humanos, pero yo creo que en el caso del Chapo Guzmán tenía la necesidad de contar que era algo más que lo que la gente lo veía, que según su propia concepción era una fuerza al servicio también de su gente, ¿no?, a la que había cuidado. A mí me pareció muy interesante que diese esa entrevista. Me dio un poquito de pena, sí, como periodista, que quizás yo si hubiese, personalmente y humildemente, ¿no?, si hubiese tenido esa oportunidad, me hubiese gustado hacer más preguntas y que estuviese más que ver con el personaje que con el entrevistador, pero sí nos dio una pista de que realmente había interés por contar. Un interés por contar que se refleja en muchas cosas. Hay todo un género musical, como es el corrido, el narcocorrido. Es toda una cultura. Es toda una cultura que quiere que le hagan canciones. Chapo Guzmán, yo creo que con los dedos de la mano puedes contar los personajes históricos que tienen tantas canciones hechas sobre él. Te metas en internet, corridos del Chapo, salen cientos. Y luego hay otra cuestión, ¿no? Y es que en la carrera de uno profesional, uno descubre que eso, ¿no?, que la gente tiene necesidad de contar. Y contará en la medida en que sientan que la persona que tiene delante les va a escuchar y va a tratar de entender. Que es de lo que va clandestino. Va de cruzar la línea de la legalidad y a veces de la seguridad moral para acercarse a esas personas que están en el otro lado de la realidad y hacer preguntas. Eso. ¿Tuviste contacto con el gobierno mexicano durante la realización del documental? No. ¿O después? No lo tuvimos, y te puedo decir que fue una de las escasísimas situaciones en mi vida profesional en la que hemos hecho un tema solo de un lado. Normalmente vamos a Colombia, estamos con las FARC, como ya hemos hecho, y estamos con el ejército, ¿no? Pero en este caso en concreto representaba un riesgo tremendo este camino de ida y vuelta, porque tengo la sensación, o teníamos la certeza más bien, de que ambos lados estaban muy penetrados por el contrario, ¿no? Entonces, como ya existía esa sospecha de que fuésemos agentes en el fondo de la DEA, que les estuviésemos engañando, no queríamos provocar ningún tipo de equívoco, ¿no? Con estas personas del cartel de Sinaloa que tuviste contacto durante el documental, ¿hablaban de lo que sucedió con el Chapo Guzmán y Sean Penn y Kay del Castillo, y tú lo documentaste? ¿O decidieron dejarlo a un lado? ¿Pero sí se hablaba? ¿Qué se decía? Sobre el tema de Sean Penn, no mucho en particular. Yo te puedo decir que las personas con las que hemos estado muy cercanas al Chapo, el grupo de sicarios con el que más relación hemos tenido, pistoleros del cartel, el ejército de... El brazo armado. El brazo armado son exactamente los hombres que recibieron al Chapo en su fuga, sí, los mismos, uno por uno. Y bueno, sí hablaban de decir, bueno, pues que mucho más fácil hubiese sido su trabajo, señores periodistas, si el señor hubiese, porque así se refieren a él, si el señor hubiese estado aquí, ¿no? Porque quizás les hubiese abierto más las puertas y ahora hay mucha suspicacia. En cualquier caso, hablaban mucho de esa situación, y nos hablaban de que con el Chapo o sin el Chapo, los códigos que han regido la vida del cartel, que no son obras solo de Joaquín Guzmán, sino también de los otros grandes capos del cartel, códigos que quieren decir que la violencia no sea indiscriminada, que se preserve en la medida de lo posible la vida de los civiles, aunque no siempre se cumpla, códigos que han diferenciado al cartel de otras organizaciones y que han permitido una base de instalación social muy fuerte en Sinaloa y en los alrededores. Ellos decían, esto va a seguir, porque esto es lo que ellos nos enseñaron y lo que piden que se siga cumpliendo. A lo mejor esta pregunta te la tuve que hacer al inicio, pero creo que viene muy bien casi al final.
¿cuál es el objetivo de hacer un documental como Clandestino sobre el Cartel del Golfo? ¿Cuál es el objetivo de este documento, David? Pues mira, yo quiero, como en todos los episodios de Clandestino, Clandestino es un programa humanista. Es un programa que trata de entender. Y va a cruzar la línea, como te decía antes, para tratar de entender. No va a juzgar. Tampoco va a apoyar, ni va a justificar, ni va a defender. Pero sí va a tratar de entender un fenómeno tremendamente complejo. Me parece ahora mismo, además, especialmente relevante por la tesitura internacional, por todo esto que se está diciendo sobre México, los mexicanos, los carteles mexicanos, pero sobre México en general, Donald Trump, presidente Trump. Me parece que es hora de hacer historias complejas que muestren la realidad interna del narcotráfico con todos sus matices. Quiero recordar un episodio que se va a ver en el capítulo 3 de la serie. 3 de los 8, ¿verdad? 3 de los 8. Los 3 primeros son sobre el cartel de Sinaloa. Y en el capítulo 3 se va a ver a un miembro del cartel cruzando la frontera a Estados Unidos, escondiendo en su coche y pasando por un paso fronterizo 6-7 kilos de heroína. Pero ese mismo miembro sube a Estados Unidos y vuelve, deja la carga y carga otra vez. ¿Qué carga? Armas. Armas que luego bajan a México. Y todos los controles que hay para evitar que suba la droga no existen, absolutamente ninguno, para evitar que bajen las armas. 2.000 armas ilegales cruzan la frontera todos los días de Estados Unidos a México. 700.000 armas al año. Armas que se compran legalmente en Estados Unidos, que luego, por la laxitud de la legislación, se reportan perdidas o robadas y que ingresan fácilmente al mercado negro. Entonces yo lo que digo es que a la hora de apuntar con el dedo a los mexicanos y a los hispanos en general, el presidente Trump como prácticamente causantes de los 7 males del apocalipsis para los norteamericanos, quizás deberían recordar una cosa. Primero, que el porcentaje de mexicanos que se dedica a esto es ínfimo. Segundo, que esas drogas que venden los carteles mexicanos las compra alguien, y las compran los ciudadanos norteamericanos. Y que las armas con las que matan esos carteles y con las que se matan esos carteles, con las que se están matando los mexicanos, vienen de Estados Unidos. Es decir, en este mundo del narcotráfico, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es muy fácil apuntar con el dedo, pero a mí me parece que esto hay que decirlo aquí, y en un momento de que se habla de hacer muros y de construir muros, me preguntan, bueno, ¿crees tú que esto va a parar? Bueno, pues si ves ese capítulo 3 y ves ese tráfico de armas, uno se pone a pensar como extranjero y dice, bueno, al final quizás sean los mexicanos los que pidan construir ese muro para protegerse del tráfico de armas, ¿no? ¿Estás a favor de la legalización, la legislación de las drogas? No estoy ni a favor ni en contra, porque es un problema extremadamente complejo al que yo, de verdad, por humildad, no sabría dar una respuesta. Sí sé una cosa, lo que se está haciendo ahora no funciona. Y eso no hace falta, no es una opinión, es un hecho. Es decir, estamos gastando miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas. Se está metiendo un montón de gente en la cárcel, está muriendo muchísima gente. ¿Tú crees que tú o yo en las calles de México, de Los Ángeles, de Madrid, vamos a tener algún problema para conseguir la droga que queramos consumir? Yo no consumo drogas, pero sé que no. No consumo drogas, no sé quién es el dealer, pero no creo que me costase mucho conseguirla. Entonces, si todo esto a lo que va, y volvemos a la ley de la oferta y la demanda, el objetivo es disminuir la oferta, no funciona. Un placer conversar contigo, David. Un placer para mí también. Son 8 capítulos entonces de Clandestino. Arranca el 15 de marzo. Sí, uno cada semana. A través de Discovery Channel, uno cada semana a las 10 de la noche, ¿cierto? A las 10 de la noche. 3 sobre el cartel de Sinaloa. Después tendremos uno sobre la guerra desatada en África por el tráfico del cuerno de rinoceronte. Vaya. Otro sobre ladrón de tumba. Y dos que recomiendo también especialmente sobre la situación que atraviesa El Salvador con las maras y los escuadrones de la muerte que pelean contra ellos. Y que también a los mexicanos nos impacta. Así es. Gracias. David Beriain es periodista español. No se pierdan Clandestino a través de Discovery Channel. Gracias, David. Mucho gusto. Espero verte pronto. Nosotros vamos a una pausa comercial. Regresamos con más información de los espectáculos. Voy a abrir la conversación en contraste con Ninel Conde, así es que no se vayan. Regreso con eso y más.